Buenas, mi gente, bienvenidos a Lucha Legítimamente, donde compartimos y expandimos el reino, un argumento y una reflexión teológica a la vez. Hoy vamos a estar hablando y reflexionando sobre la carta del apóstol Pablo a los romanos, y hoy vamos para el capítulo 3. Creo que este es de mis capítulos favoritos, uno de mis capítulos más favoritos de la Biblia. Creo que explica muy bien el Evangelio, explica muy bien lo que es el mensaje que Dios tiene para nosotros como seres humanos y como personas que necesitamos ser salvos de nuestras propias vidas. Romanos capítulo 3 es un encapsulado de Romanos 1 y 2 en términos de la audiencia. Como modo de introducción, Pablo habla a los cristianos de Roma sobre su estado legal delante de Dios como juez. Toda la humanidad aquí es culpable. ¿Por qué? Primero, en el capítulo 1, él le está hablando a los cristianos gentiles y le estaba diciendo cómo ellos son culpables o cómo ellos legalmente están lejos de Dios. Y luego, en el capítulo 2, cambia su enfoque a los cristianos judíos de esa iglesia, diciéndoles cómo ellos están siendo culpables delante de Dios, cómo ellos también son merecedores del juicio y de la ira de Dios. Pablo entiende que toda la humanidad es culpable delante de Dios. Y esa es la idea central de este pasaje, que todos somos culpables, toda la humanidad es culpable delante de Dios. Los gentiles, a pesar de que no tenían la ley y no tenían las promesas de Dios de pacto, ellos tenían una conciencia y una ley natural en sus corazones que les dejaba saber qué era lo bueno y lo malo. Y también tenían la naturaleza, la creación como evidencia de que hay un Dios todopoderoso y que ellos están lejos de este Dios todopoderoso. Y Pablo se los dejó saber en Hechos 17 cuando estaba en Atenas, y resulta que pues él les explica cómo personas fuera del pueblo judío, cómo los gentiles estaban lejos de Dios. Los judíos, sin embargo, también estaban lejos de Dios. ¿Por qué? Porque ellos habían hecho la ley como el fin y no el medio para amar y obedecer a Dios. La ley nunca fue el fin de tener una relación con Dios. La ley era un medio donde ellos podían aprender sobre la santidad de Dios y cómo relacionarse con este Dios santo, y cómo eso no iba a ser lo último, sino que esa ley apuntaba a alguien mayor que la ley, que era Jesús. Pablo empieza primero poniéndose en el lugar de la audiencia. Pablo está contestando posibles preguntas poniéndose en el lugar de ellos, siendo empático. Y eso es lo que vemos del versos del 1 al 9. Las contestaciones revelan que estamos ante un tribunal mundial y Dios es el juez. Ante este tribunal divino podemos observar nuestra situación divino-legal. Es decir, nuestro estatus legal delante de Dios. Tenemos que entender de que Dios, además de ser creador, es juez, porque Dios es el rey del universo. Así la Biblia lo estipula. Y ante este rey y juez del universo, nosotros tenemos que rendir cuenta. Ante este gran tribunal, nosotros tenemos un veredicto. Nosotros tenemos un indictment, básicamente. Dice del verso 1 al 9. Voy a leerlo y voy a detenerme poco a poco. Dice: ¿qué ventaja pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Estaba hablando que anteriormente estábamos hablando que la circuncisión no significa nada si Dios no ha circuncidado tu corazón. O sea, ¿de qué vale de que tú
tú sigas todos los ritos religiosos si tu corazón no ha sido transformado por el Espíritu Santo. ¿De qué vale? Pero mira lo que dice Pablo: mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que le ha sido confiada la palabra de Dios. O sea, ¿de qué aprovecha la circuncisión? ¿De qué aprovecha ser judío? Pues primero, ustedes fueron los que Dios escogió para revelarle al mundo quién es Dios y cómo debemos vivir delante de Él. Dice después: pues ¿qué? Si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. O sea, el hecho de que ellos han sido incrédulos y que le hayan fallado a Dios y Dios los haya abandonado, ¿significa que Dios es infiel? Dice, no, de ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Es bien interesante que Pablo está citando el Salmo 51, verso 4, donde dice, porque para que seas hallado justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David estaba arrepentido de lo que le había hecho a la familia de Urías. Él cometió adulterio con Betsabé y luego hizo una conspiración política para asesinar a su mejor soldado Urías, para que nadie se diera cuenta de que él se había acostado con la mujer de él. El problema es que ante Dios nada es oculto. Y David en este salmo estaba arrepintiéndose de su pecado, diciendo que él es completamente culpable. Porque él dice que bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y cuyo espíritu no hay engaño. Mientras cayese, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Así es el Salmo 32. Y Pablo está utilizando el Salmo 51 para dejar saber de que nuestra infidelidad no es evidencia de que Dios es infiel. No. Nuestra infidelidad deja saber que nosotros somos inconsistentes y Dios es sumamente consistente con su carácter. Todos tenemos contradicciones y la evidencia de que el pecado está en nosotros es que nuestra palabra y nuestra acción nunca están de acuerdo en muchos momentos. En el diario vivir se ve, hoy voy a lavar toda la ropa, hoy voy a hacer todo el laundry, hoy voy a cocinar. Esto soy yo todos los domingos y todos los weekends. Y al fin y al cabo lo que hago es sentarme a jugar Red Dead Redemption toda la tarde y vengo a lavar ropa a las 10, casi 12 de la noche. Gente como yo es inconsistente. Cambiamos nuestras prioridades a diario. Y eso demuestra muy bien de que nosotros también cambiamos nuestras prioridades cuando se trata de nuestra relación con Dios. Y eso muestra de que nuestra inconsistencia nos hace legalmente culpables delante de Dios. Es una evidencia. Pero vamos a ver esas evidencias más adelante. Dice el verso 5: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre de nuevo. Pablo está hablando desde una perspectiva completamente humana. Está tratando de ser empático con su audiencia. Está tratando de ponerse en los zapatos de estos creyentes que probablemente tengan estas interrogantes. Y nosotros debemos hacer lo mismo con nuestra audiencia. Nosotros tenemos que, en cierto sentido, validar las interrogantes que muchos creyentes tienen o muchos no creyentes tienen. Nosotros tenemos que ponernos en lugar de nuestra audiencia. Nosotros tenemos que ponernos en los zapatos de nuestra audiencia. Y Pablo está haciendo exactamente lo mismo con un tema
que es sumamente difícil, y lo vamos a ver en los próximos pasajes. Dice, contestando a la pregunta, en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos, cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bien? Básicamente, él está diciendo, bueno, pero si mi pecado muestra la justicia de Dios y por lo tanto le trae gloria a Dios, ¿no debo seguir pecando? No, no, para nada. El juicio de Dios, la justicia de Dios, se ha revelado por fe y para fe. Es decir, la justicia de Dios se ha revelado de dos maneras: para castigar o para salvar. Para castigar o para salvar. ¿Cómo es esto, Eduardo? Bueno, simple y sencillo. Para castigar a aquellos que abandonan la fe, niegan la fe o no quieren saber de la fe. No quieren poner su confianza en otra persona que no sean ellos mismos para llegar al cielo. No me gusta ese término de llegar al cielo, porque en realidad el cielo viene hacia nosotros cuando le creemos a Cristo, pero estoy tratando de utilizar un lenguaje que todos nosotros conocemos. El punto es que el hecho de que la justicia de Dios se revele por nuestros pecados no es una licencia para nosotros pecar. No, el hecho de que el mal existe en el mundo no es evidencia de que Dios es injusto. Y siempre hemos visto este tipo de argumento que es válido, como un Dios bueno, santo, todopoderoso puede permitir el mal o puede permitir estas cosas. ¿Por qué? Porque se está glorificando por medio de ella. Se glorifica por el hecho de que en medio del mal el bien de Dios siempre triunfa. No por el pecado, sino por la justicia, la santidad y la bondad de Dios. Ahora, falta de fe y vivir en pecado es algo que va a llevar a glorificar a Dios, pero va a estar en tu contra. Pero la fe es que Dios tomó tu pecado, se lo puso a Cristo para que Cristo lo cargara en la cruz, pagara esa deuda para que tú puedas vivir dentro de la justicia de Dios, beneficiándote de la justicia de Dios, porque Cristo pagó el precio y ahora a ti te toca gozar de lo que Cristo se supone que estuviese gozando, y está gozando ahora mismo en el trono de la gracia. Ahora, de nuevo, Pablo está hablando de una audiencia que tanto judíos como gentiles tienen algo en común, y es la justicia de Dios. Es que merecemos castigo por nuestro pecado. Entonces dice después, y es lo que quiere entrar, es que todos somos culpables. ¿Cuál es el veredicto de nuestra situación, de nuestra condición? Todos somos culpables. Dice, verso 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, no conocieron el camino de paz, no hay temor delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que
toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué ley está hablando? Para los judíos, la ley de Dios, la Torá. Para el resto del mundo, la conciencia, la ley natural que está en nuestros corazones. Todos estamos bajo pecado. Legalmente hablando, todos estamos bajo pecado. Todo pecado, sea el más pequeño o el más grave, tiene como sentencia la muerte, que es separación eterna. Suena crudo, pero suena crudo para el que no entienda cuán santo y cuán grande es Dios. Nosotros podemos tolerar ciertos males, pero Dios en su perfecta santidad y perfecta misericordia no puede tolerar el pecado. Pero es bien curioso de que el mismo Dios que no tolera el pecado y que no puede tener el pecado ante su presencia es el mismo que se encarnó para pagar por esa misma deuda. Eso es un milagro. Simple y sencillo. Pero primero, la primera reflexión que podemos entender del verso 10 al 20 es que todos somos culpables. Ahora, ¿cuál es la evidencia? La evidencia es que la corrupción está en varias áreas. Todos somos culpables de alguna manera u otra. No todos somos culpables de la misma manera, pero todos somos culpables. Primero, según el verso 11, nuestra mente y nuestros pensamientos nos culpan o nos hacen culpables porque no buscamos a Dios genuinamente. También nuestras motivaciones y nuestra voluntad está corrompida. Queremos hacer el bien. Nosotros como seres humanos anhelamos hacer el bien. Hemos creado cultura y lo podemos ver. O sea, cuando tú vas a la ciudad de Nueva York, lo que tú ves son rascacielos. Vemos nuestra gran capacidad de hacer cultura. El problema es que queremos hacer reinos a nuestro nombre y nuestra voluntad está corrompida. La razón por la cual hacemos las cosas, sean las obras de caridad o otras obras, cuando no estamos dentro de la fe, siempre es para dejar nuestro legado. Siempre es para dejar nuestra memoria, nuestro nombre. Pero eso no era lo que Dios estaba tratando de hacer con nosotros cuando nos creó. Según la Confesión de Westminster, dice que el propósito del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de su presencia. ¿Y cómo hacíamos eso? En el Edén, haciendo todas las cosas que hacemos ahora, pero sin estar lejos de Él. Ahora nuestras motivaciones son hacer todo, pero que Él o no esté involucrado para nada, o esté involucrado siempre y cuando me beneficie. Otra evidencia es, del verso 15 al 17, es que las relaciones. Tenemos relaciones corrompidas. Incluso, del verso 13 al 14, nuestras palabras y nuestras conversaciones. A cada rato nosotros decimos cosas que no tenemos que estar diciendo, hasta por chiste, hasta por broma. Y muchas veces, no estoy diciendo que uno tiene que ser un Grinch, pero quiero expresarle que en nuestras conversaciones siempre hay un elemento de pecado. O sea, es lo más que se puede decir. Nuestras relaciones siempre vemos hoy en día como el mundo. O sea, las relaciones que hay entre personas de diferentes partidos políticos. Yo nunca había... o sea, viniendo de Puerto Rico, que lo político es algo bien caliente, pero acá en Estados Unidos es bien interesante cómo no solamente no estamos de acuerdo, sino que demonizamos al otro aspecto político. O sea, y esto es un ejemplo, porque las relaciones disfuncionales dentro de las familias, o sea, de nuevo, mi generación, los millennials,
la gran mayoría de nosotros venimos de hogares disfuncionales donde nuestros padres nunca estaban de acuerdo, siempre había un desmadre, como decimos en Puerto Rico. Es bien evidente de que somos culpables de alguna manera u otra. Y por último, y yo creo que, no sé si Pablo estaba tratando de hacer una pirámide y que a lo último de esta evidencia estaba la raíz del asunto, pero del verso 18 al 20 dice que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y es por el hecho de que no tenemos una relación con Dios. La falta de temor a Dios, la falta de estar asombrado de quién es Dios, nos lleva a cometer cualquier tipo de estupidez. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y eso es lo que nos hace culpables. Rechazamos la sabiduría que creó el universo para nosotros poder crear nuestro propio universo. Y no es así como funcionamos. No podemos, somos criaturas. El doctor Arcis Sproul dijo una vez que el pecado del hombre natural es precisamente este. Él quiere los beneficios de Dios sin Dios mismo. Queremos los beneficios de Dios, queremos todo lo bueno de Dios, pero queremos rechazar lo que no nos conviene de Dios. Cuando tú amas a una persona de manera genuina, tú aceptas tanto lo bueno como lo malo de esa persona. Dios no tiene nada malo, pero tiene elementos que de alguna manera u otra no van de acuerdo a nuestros deseos y siempre nos va a confrontar. Y relaciones íntimas involucra que nosotros tengamos que comprometernos a estas cosas que probablemente no me convienen a mí, pero vienen de otra persona. Y tenemos que comprometernos con esa persona. Hay que aceptar lo que nos gusta y lo que no nos gusta de la otra persona. Y nuestra relación con Dios es siempre a beneficio. Porque queremos que Dios nos bendiga, pero nosotros no queremos bendecir a Dios. Y ese es el mal que está hablando este pasaje. Ahora, del verso 1 al 20 hemos visto nuestra sentencia. Hemos visto la evidencia de nuestra sentencia y es que somos culpables. Lo segundo que ahora podemos ver, del verso del 21 al 26, es nuestro abogado. Nuestro abogado. Dice del verso 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, eso es una palabra clave, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, nuestro abogado. Dios, como juez justo, no puede pasar por alto el pecado. Como juez perfecto, tiene que ser consistente con su ley. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es separación. Es por eso que cuando alguien muere, no solamente nuestra alma se separa de nuestro cuerpo, nos estamos separando de nuestros familiares, de nuestros seres queridos, pero también hay una separación espiritual entre nosotros y Dios, porque el pecado impide que nosotros podamos relacionarnos con un Dios santo. Dios no puede perdonar y que no se haga justicia por el pecado que se ha cometido. No.
alguien tiene que pagar por ese pecado. Pero Dios, en su misericordia y su amor, nos prometió un redentor. Porque mira lo que dice el verso 22. La misma ley, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Es decir, no hay diferencia. Seas judío o seas religioso, seas gentil o no religioso, la promesa de Dios está en la fe y confianza en Jesucristo. Porque la ley manifestaba la justicia de Dios en cómo somos culpables. Pero la ley también apuntaba a la persona que iba a pagar por nuestra culpabilidad. Porque Dios es justo, pero también es amor y misericordia. Y en la cruz, como dice el Dr. William Lane Craig, la justicia y la misericordia de Dios se besaron por amor a nosotros. Cristo en la cruz murió para pagar por la justicia y la ira de Dios. Él sufrió el castigo. Y Jesús es nuestro abogado, es nuestro redentor. ¿Y qué es redentor? Jesús como redentor pagó el precio que la ley de Dios exigía para liberarnos de la esclavitud del pecado y la enemistad con Dios. Él es nuestro redentor. Él pagó el precio. Él, siendo también el que era justo perfectamente, dijo, no, espérate, alguien tiene que pagar por esto y yo no quiero perder lo que vine a buscar. Por lo tanto, yo voy a dar mi vida para satisfacer la ira de Dios, de mi Padre, para poder cumplir con la ley de mi Dios y mi Padre, para que aquellos que crean en mí y pongan su confianza en mí puedan vivir como personas inocentes y sin culpa delante de mi Padre, y yo los voy a representar eternamente. Yo voy a ser la persona que eternamente va a estar a la diestra de mi Padre, representando a sus hijos por medio de mí. Otra cosa también es que Jesús, como nuestra propiciación, como dice el verso 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué es propiciación? Significa que Jesús, como nuestro Salvador, derramó su sangre en nuestro lugar para satisfacer la ira de Dios. El ser justo murió por los injustos. Básicamente, Jesús es nuestro redentor porque Él fue la persona que pagó por nuestra libertad. Un redentor es una persona que paga para liberar a un prisionero de guerra o a un esclavo. Nosotros éramos esclavos del pecado y éramos prisioneros de guerra por el hecho de que estamos en una guerra con Dios. Ahora Jesús, siendo Dios, pagó con su sangre. Porque Él como redentor es la persona que paga, pero como propiciación, Él ofrece el pago. ¿Y cuál era el pago? La sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Es por eso que los judíos anualmente ofrecían sacrificios ante el propiciatorio, que era el lugar donde se sacrificaban los animales para expiar o para quitar el pecado del pueblo. Esto se hacía anualmente, pero el sumo sacerdote del pueblo tenía que hacerlo por él mismo y luego por los demás. Cristo, como no tenía pecado, no tuvo que ofrecer sacrificio por sí mismo, sino que él mismo se dio como sacrificio. Y como eres un ser eterno, pagando por una deuda eterna, Él nos va a representar de manera eterna delante de Dios. Y ese es el Evangelio. Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, es nuestro sustituto. Él no es nuestro ejemplo a seguir simplemente. No. Él es nuestro sustituto.
El Evangelio es como una carta que ofrece la obra de Jesús como nuestro sustituto para obtener perdón divino. El Evangelio es la carta que te dice a ti: estás perdonado. Recibe esta noticia y gózate en ella para que puedas ser parte del reino de Dios. ¿Tú crees en esta noticia? ¿Tú tienes fe y confianza en que Jesús fue tu redentor y fue tu propiciación para pagar la deuda que tú tenías ante Dios, ante el Rey del Universo? Nuestra reacción debe ser recibir esa noticia, apropiarnos de ella para recibir perdón divino, para que el caso sea completamente anulado y nosotros no tengamos que sufrir la penalidad del pecado. Ahora, ¿cuál es nuestra esperanza? Porque primero hemos visto nuestra culpabilidad, nuestra sentencia, que es que somos culpables. Hemos visto nuestro abogado, Jesús, como nuestro redentor y propiciación. Pero ahora nosotros podemos ver, del verso 26 al 31, nuestra esperanza. La fe como nuestra justicia. Del 26 al 31 dice: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, que el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Hermano, mi gente, tú que me estás escuchando, la fe es reconocer que somos culpables y que no podemos pagar por la sentencia con nuestras buenas obras o ser buena gente. Nuestras obras no nos llevan a tener paz con Dios, nos crean más ansiedad, porque mientras más queremos acercarnos a Dios por las cosas que hacemos, nos vamos a dar cuenta de que ante un Dios santo nuestras obras no llegan hasta allá, no son suficientes. Pero Dios mismo, que nos ha otorgado un regalo para ser rescatados sin merecerlo. Somos rescatados, somos salvos por gracia, y que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y abrazar a Jesús como el que murió y resucitó por nosotros. Nuestra justicia, o sea, nuestra inocencia, nos es acreditada, legalmente contada. Dios declara a todo el que cree en Jesús como inocente. Nos declara justo, nos declara santos, nos declara inocentes al nosotros poner nuestra confianza en Jesús. Y solo en Jesús, solo en Cristo Jesús, podemos ser libres e inocentes delante de Dios. Como aplicación y reflexión, reconoce que tus disturbios son evidencia de que estás lejos de Dios o de que hay pecado en tu vida. Pero también reconoce y también entiende de que la ley revela nuestra sentencia. Eso que nuestro corazón dice, hay algo mal ahí. Sí, pero alguien abogó para que tú fueses libre de eso, o para que eso no fuese lo que te defina. La ley revela nuestra sentencia, pero también nuestra esperanza. ¿Qué significa que estamos destituidos de la gloria de Dios? Pues que ante un Dios completamente santo no puede haber pecado, pero que Cristo Jesús murió por ese pecado para nosotros poder estar ante la presencia y entre una comunión perfecta e íntima con el Dios Todopoderoso. Somos salvos por medio de la fe. Podemos descansar en que Jesús lo hizo todo y nosotros no tenemos que hacer nada para llegar hasta allá. Que lo que hacemos ahora es como resultado de la nueva naturaleza que tenemos por medio de la fe. Somos justificados por la fe solamente como un regalo de gracia de parte de Dios para nosotros
ahora hacer frutos de justicia para establecer el reino de Dios en la tierra y cambiar esta cultura de una manera radical. Ese es el Evangelio. Cree en Cristo Jesús, arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo. Ese es el Evangelio. Ese es Romanos 3, es el Evangelio. Muchas veces nos enfocamos en que no hay ni un justo, no hay ni uno. Sí, es verdad. Pero ahora el justo murió por los injustos para que fuésemos totalmente justos delante de Dios. Ese es el Evangelio. Comparte para poder edificar a otros. Síguenos en nuestra página como en Instagram, Lucha Legítimamente, Facebook, Lucha Legítimamente. Suscríbete a nuestro canal de YouTube en Lucha Legítimamente. Y también síguenos en Spotify, síguenos en Apple Podcasts o donde quiera que tú estés escuchando esto. Comparte el mensaje, edifica, expande al reino de Dios con una reflexión a la vez. Esto sería todo. Espero que esto le haya sido de edificación y nos vamos a escuchar en la próxima. Se me cuida.